Muy buenos días tengan todos ustedes, estamos en Técnicamente, otro programa más de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Y aquí voy a presentar a nuestro invitado, que ustedes ya deben de haber conocido desde la semanas anteriores, Alonso, de aquí de UPIXA. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues aquí nuevamente vamos a continuar con el tema del síndrome del edificio enfermo, que vimos hace casi un mes prácticamente. En el cual abordamos el tema de que el síndrome del edificio enfermo se consideraba, síndrome del edificio enfermo cuando un 20% de la población del edificio presentaba ciertos síntomas o malestares dentro del mismo. Y me podría seguir comentando cómo es. Muy bien, Alonso, pues vamos con eso. De hecho, acuérdate que de esos tipos de estudios se hacen en el Politécnico Nacional, en el CIEMAD, que es el Centro Interdisciplinario de Estudios Ambientales, Politécnico Nacional CIEMAD, y ahí está uno de los que fueron profesores de UPIXA, el doctor Miguel Ángel López Flores. Entonces estuvo ahí, fue cuando empezamos a hacer estudios. ¿Te acuerdas que había comentado lo que pasaba en los hoteles? Donde sí, teníamos el problema con los murciélagos y que llegaban y que se lograban llegar a donde son las tomas de aire y que entonces nos metían contaminantes, y ese tipo de contaminante que era a través de la popó de ese murciélago, pues se nos llegaba a meter y nos causaba problemas a la salud, y de ahí vimos cómo se estuvo tratando, ¿no? Fue sí, uno de los ejemplos que vimos. Pero por ahí me decías que querías saber un detalle, ¿no?, sobre lo que sería la contaminación que estamos teniendo, que afecta al síndrome del edificio enfermo. Ah, sí, bueno, a mí, quiero seguir con el tema, en la parte de que, por ejemplo, coméntenos algo acerca del tipo de pinturas que se tienen que utilizar dentro de los hospitales, que como sabemos, esta es una de las áreas más delicadas para las personas y donde uno se encuentra muy vulnerable ahora, sí que. Claro, acuérdate que uno de los tipos de pintura que se usa usualmente es la llamada pintura de aceite. Que llamamos pintura de aceite, que es, a final de cuentas, estás hablando de la pintura y utilizamos solventes, ¿te acuerdas? Que son derivados de la parte del petróleo, que son los aromáticos. Sí. ¿Te acuerdas de la parte de tu química, no? Lo que son la parte de los aromáticos. ¿Y a qué es lo que huele, pues, cuando tenemos una pintura de aceite? Pues a tiner. Exactamente, lo aplicamos en los tíneres, y son solventes que se van en el aire, contaminan el aire, como van subiendo. Por ejemplo, en lo que sería un hospital, pues tienes un problema si tú estás respirando lo que son tíneres o el tíner, porque aquí está afectando con la parte de la sangre. Pues llega gente que que tiene un metabolismo débil, pues te está perjudicando, te está destruyendo lo que sería parte de la hemoglobina, porque tú estás respirando el aire. Si este aire está contaminado por el solvente que estamos teniendo precisamente en ese tipo de pinturas, te afecta a la salud, ¿no? En pocas palabras, si estás aspirando mucho de ellos y tu organismo está debilitado, pues te va a matar a mediano plazo, ¿no? ¿Qué se utiliza en contra? Lo que creo que por ahí va tu pregunta. Sí, la cuestión básica, pues se basa a través de pinturas de tipo acrílico, de tipo agua, pues, que no son perjudiciales a la parte de la salud. Entonces ahí contestaremos ahí esa parte de tu pregunta, que afecta como síndrome del edificio enfermo por una contaminación de lo que sería una pintura, a lo que puede afectar en la parte de un hospital. Igual puede pasar en la casa, ¿no?, que a veces utilizamos en los baños para poner eso y hay gente que se marea y que se siente mal. Es por parte de ese efecto de los solventes que vienen de lo que llamaríamos del petróleo. Recordemos que al final de cuentas el tíner, pues no es una cosa que un extracto trabajado de lo que es la petroquímica del petróleo, y de ahí se deriva, ¿no? Sí. Y bueno, abordando esto, hablamos de que se contamina el aire dentro de un edificio. Sí. Hablamos eso de que se contamina dentro de un edificio. ¿Esto afecta en alguna mayor escala? Sí, claro, ya habíamos comentado los efectos que se tienen de la contaminación, ¿no? Lo primero, pues tú tienes cefaleas, dolor de cabeza, en fin, detalles de ese tipo que te están afectando, ¿no? Entonces, y que ahí habíamos comentado, pues, que es lo que se tiene que hacer. Una de ellas, la buena ventilación, la cuestión de que a lo mejor si hace mucho calor, pues sí tengas un tipo de clima, pero ese clima a su vez, pues tienes que buscar la manera de que tampoco esté afectado. Regreso un poco a lo de los hospitales, porque uno de los problemas que se tiene es cuando tú tienes clima y tienes que pasar por filtros de aire. ¿Te acuerdas que mencionamos los filtros EPA? Sí. ¿Y para qué sirve el filtro EPA? Pues para estar deteniendo el polvo
y recordemos que es en el polvo donde tenemos los microorganismos que se adhieren a ese polvo, que es lo que se llega a transmitir. Y estoy hablando de hospitales, estoy hablando de lo que es una fábrica, estoy hablando de nuestra propia casa. Cuando tengo el splitter, por ejemplo, o tomo aire del exterior, que tiene que pasar por filtros, y al filtro, por ejemplo, no le damos mantenimiento. Acuérdate que tú llevas una materia de mantenimiento industrial en la carrera, que es de ingeniería industrial, ¿de acuerdo? Sí. Ok, pues ese sería uno de los efectos. Otra cosa que nos metamos ahí del síndrome del edificio enfermo. Pues no, relativamente creo que es lo único que quería comentar sobre el tema anterior. Ok, pero fíjate, ya tocamos el tema de contaminación. Sí. Ok, ¿qué es la contaminación? Es la introducción de organismos, bueno, no organismos o elementos extraños en un sistema. Podría ser, por ejemplo, sería un ecosistema, no un medio ambiente, por ejemplo, en el cual está alterando su funcionamiento y está alterando el comportamiento dentro del mismo. Okay. Bueno, ya sí por lo que recuerdo, así es. Y contaminaciones tenemos de varios tipos, ¿no? Tenemos la de tipo hídrica, o sea, lo que es la contaminación del agua, la contaminación atmosférica. ¿Qué más? La hídrica, atmosférica, está la acústica también. La acústica es que es exceso de ruido que estemos teniendo, sonidos pues, incluso, que molesten. Incluso la iluminación es una contaminación que se hace al medio ambiente. Cuando es muy fuerte la contaminación, bueno, en este caso muy fuerte la luz, o bien la luz que es hacia el medio ambiente, vamos a poner una ciudad. Si alguien ha visto algunas fotos satelitales, pues de repente pues ves iluminada media tierra, ¿no? Ciudad de México y demás. El problema, ¿qué pasa ahí con la luz como agente contaminante en el medio ambiente? Bueno, ¿Cómo qué ves ahí? Bueno, por lo que yo he visto es que altera el comportamiento de algunos organismos en sí mismos. Por ejemplo, algunas aves que están solamente acostumbradas a estar, obviamente durante la noche dormidas, alteran su comportamiento para estar despiertas. Claro. Y también uno, pues imagínate, mucha gente que duerme con la luz prendida, o que no tiene buenas persianas y te entra toda la luz, pues tienes un malestar que te está interrumpiendo tu sueño, ¿no? Claro, hay gente que le asusta, le da el coco, ¿no? Como dicen, y tienes que estar con la luz prendida, ¿no? Sí, claro. Los bebitos, ¿qué les ponen? Pues una luz, pero muy tenue. La idea básica es que el niño aprenda a dormir, ¿no? Entonces, o que si hay una contaminación por la parte de una iluminación excesiva, o el tipo de luz, recuerda que tenemos luz blanca, luz amarilla, etcétera. Entonces hay una luz donde es más cómoda. Igual ocurre en las zonas de trabajo, ¿no? Sí, claro. Ahí sí la contaminación sería que no utilizaras la luz adecuada para un tipo de trabajo. Entonces ya hablamos de un tipo de contaminación por la parte de iluminación, la parte del ruido, que podemos mencionar cuando hay demasiado ruido, una máquina que esté funcionando, que esté mal calibrada, etcétera, pues ese zumbido como que también es molesto, ¿no? Sí, aunque esté bastante. de baja frecuencia, ¿no? Y te va molestando. ¿Qué más? ¿Qué tenemos más de contaminación? Está, por ejemplo, la contaminación atmosférica, que regresando al tema de los solventes que estábamos hablando hace rato. Ok, ¿qué pasa con la contaminación? Acuérdate que a nivel de Naciones Unidas se dio cuenta de que hay un efecto muy fuerte sobre la contaminación atmosférica y que nos llega a afectar en donde lo que llamaríamos ahorita cambio climático. Ese es un efecto muy fuerte de la contaminación atmosférica. ¿Cuáles son los agentes contaminantes atmosféricos principales? Que estoy recordando un poco de tu química. Bueno, de química no tanto, sería más o menos de la clase de contaminación que está ahí con el profesor Sergio Vallejo Mora, que le mando un saludo desde aquí, que nos decía sobre los contaminantes que tenemos en el ambiente, los gases que se emiten. Por ejemplo, él nos marcaba mucho el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos, los óxidos de azufres, los clorofluorocarbonos y los hidrocarburos como tales. Perfecto. ¿Y hay cuáles, por ejemplo, los tal vez de menos impacto como tal vez sea el monóxido de carbono, dióxido de carbono? Pues es lo normal que nosotros estamos aspirando, pero que son generados por quiénes, pues por la industria principalmente. Un poco la cuestión de la combustión de los motores de combustión interna, que como los coches, pues. Y aún en nuestras propias casas también generamos nosotros los contaminantes. Ya ves, una estufa, usualmente utilizamos con gas. Sí. Pues ese propio gas, que es otra cosa que una flama, que está quemando lo que sería el combustible con el oxígeno del medio. Al quemarse, ¿qué genera? Pues monóxido de carbono, vapor de agua y algo de dióxido de carbono. Pero sí, ahí el contaminante más fuerte es el monóxido de carbono, que en su momento pues es bien perjudicial a la salud. Sí, bastante que sí. ¿Qué hablamos más de los agentes contaminantes? Por ejemplo, ¿de dónde se está generando los nitrosos? Bueno, serían de lo que algunos conocen como los chons.
carbono, oxígeno, nitrógeno, Sí, oxígeno. pero ¿cómo se genera? Por la combustión de sustancias que contienen otras sustancias que no tendrían que estar ahí. Correcto. Y de ahí recuerda que ahí tenemos dos de los agentes principales, estamos hablando de lo que sería el dióxido de carbono y lo que son los óxidos nitrosos. Eso también, ¿qué es lo que llega a pasar en la atmósfera junto con, recuerda que la atmósfera que tenemos tiene humedad, o sea, tiene agua, pues, y hay una combinación. ¿Y químicamente qué nos está produciendo entonces? Ácido. Lluvia ácida. Lluvia ácida, y la lluvia ácida pues tiene dos componentes, ¿no? Lo que sería ácido nítrico. Y el ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. ¿Y eso en qué nos está afectando entonces en nuestra vida diaria? Pues como que nos está afectando, porque a veces pues como que no le captamos. Primero, hablas de lluvia ácida, ¿qué es el pH? El pH es el índice de concentración de hidróneo en una sustancia que el agua, bueno, tomando como base el agua como elemento neutral, hacia arriba se encuentran los elementos básicos y hacia abajo se encuentran los elementos ¿cuál es el ácidos. del medio? pH, cuando está neutro, pH 7. Entonces, cuando estamos hablando que tenemos un pH ácido, estamos hablando de uno menor a 7. Menor a 7, 6, 5, 6, 4, 5, 3, 2, etcétera. Sí. ¿No? ¿Y eso qué efectos tiene cuando tenemos una lluvia ácida? Bueno, primeramente un efecto corrosivo en la superficie terrestre, un efecto dañino sobre nosotros porque prácticamente nos estamos quemando la piel con esa lluvia. A ver, explícame un poco más cómo que nos estamos quemando. Bueno, sí. El ácido está interactuando prácticamente con nuestra piel, nuestro tejido. Ajá. Nos está ocasionando daños. Sí. Entonces tenemos que evitar este tipo de situaciones en los que el ácido pues, nos caiga sobre, evitar este tipo de lluvias y más dentro de la ciudad, que es donde nos exponemos a este tipo de situaciones. Pero pues cuando llueve, pues está lloviendo y pues ni modo que no te mojes, no va a ser plantita de sombra y te vas a quedar dentro de la casa, pues tampoco, ¿no? O sea, siempre nos va a estar tocando algo de ello, pero pues sabemos que si es perjudicial y hay que tratar de disminuirlo o mitigarlo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando respiramos? Porque al final de cuentas esa lluvia ácida pues sí nos está afectando de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando cuando respiras? Prácticamente te está quemando las mucosas. O sea, ¿qué es lo que siente un ardor, verdad? Ardor, entonces es un poquito porque el ambiente está el ambiente está muy contaminado. Entonces tratamos nosotros de disminuir ese efecto, ¿no? Sí. Ok, entonces ese es un efecto de la lluvia ácida. ¿Qué le pasa al suelo, a las plantas, a las zonas de riego y todo eso? Bueno, al suelo, como son ácidos, están degradando prácticamente, quemando la superficie.